Muy bien, mis hermanos, este pasaje de Marcos capítulo 13 es la porción de enseñanza continua más larga que Jesús tiene en todo el Evangelio de Marcos. Jesús está enseñando y todo el capítulo es Jesús hablando, palabras directas de nuestro Señor Jesús, Dios el Hijo encarnado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con nosotros, hablando palabras de vida eterna. Y usualmente tenemos dos formas de acercarnos a estos pasajes difíciles. Estos pasajes que hablan del tiempo del fin, de los últimos días. Algunos se obsesionan con los detalles, ¿verdad? Y tratan de descubrir exactamente las fechas de cuándo Jesucristo va a llegar. Eso está terriblemente mal. Y vamos a ver que el texto nos dice una y otra vez que no debemos tratar de predecir exactamente el día cuando Jesús llegue, porque nadie lo sabe. Pero hay otra forma de acercarse a este pasaje, a este capítulo de la Biblia y a enseñanzas así en la Biblia. Y es menospreciando las profecías y diciendo, ¿sabes qué? Esto no importa. Vamos a pasar la página. Esto no requiere o no vale la pena mi atención y mi estudio, porque son cosas de los días finales. Al cabo nadie lo entiende, no voy a ni siquiera a tratar de leerlo con entendimiento. Eso, por supuesto, también está mal. Entonces, la meta de nosotros el día de hoy, del mensaje de hoy, es que tú entiendas más lo que lees en la Biblia sobre los tiempos finales. Sí, que entiendas más el capítulo 13 de Marcos, pero también que entiendas más muchas otras profecías que hablan de los tiempos finales. Pero no solamente que entiendas mejor y que puedas leer mejor la Biblia, sino también el propósito del mensaje es que tú puedas vivir en santidad, anhelando con todo su corazón la venida del Señor. Que Cristo venga, que amemos la venida de nuestro Señor y que nos preparemos para encontrarnos cara a cara con Él. ¿Sabías? ¿Te has puesto a pensar? Tú pronto te encontrarás cara a cara con Jesús, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú. Para lograr entender estas cosas, vamos a hacer 4 preguntas en el mensaje de hoy. Solo responder cuatro preguntas claves para entender este capítulo. Vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿hay alguna diferencia entre los días finales y el día final? Esta pregunta puede parecer muy extraña, de verdad, pero es una de las preguntas más importantes que puedes hacerte para poder entender esta enseñanza de la Biblia y muchas otras partes de la Biblia. La respuesta a esta pregunta es sí hay una diferencia entre los días finales y el día final. Antes de comenzar a estudiar este capítulo a fondo, debemos entender eso. Así que si estás tomando nota, anota lo siguiente. Ya estamos en los tiempos finales. Ya estamos en los tiempos finales. Ahora déjame explicar eso. La Biblia distingue entre los días finales y el día final, o el día del Señor, o aquel día. Los días finales en la Biblia han comenzado cuando Jesús vino por primera vez. Murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y comenzó
los discípulos comenzaron a predicar el evangelio a todas las naciones. Ahí comenzaron los días finales. El día final es el día del juicio, el día en que Dios vendrá finalmente a conquistar, derrotar a sus enemigos, establecer definitivamente su reino de paz, básicamente la segunda venida de Cristo. Entonces déjenme presentarles algunos ejemplos bíblicos de esta distinción, de esta enseñanza en la Biblia. Veamos primero los ejemplos bíblicos que demuestran que ya estamos en los días finales, tú y yo. Y hemos estado en los días finales por casi 2000 años. Vamos a primero leer Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 2. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, en estos días finales, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces Él distingue estas épocas y dice: Dios habló por profetas antes, pero ahora en los días finales, ahora en estos últimos días, Él nos ha hablado por el Hijo. Segundo versículo que vemos, Hechos 2, del 15 al 17. Luego de que miles vinieron a los discípulos y vieron que ellos estaban hablando en lenguas, en idiomas diferentes en el Pentecostés, y estaban diciendo: estos están borrachos. Pedro les contesta lo siguiente. Hechos 2, 15 al 17. Porque estos no están ebrios, dice, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, le está diciendo, más bien, ellos no están borrachos. Está pasando lo que el profeta Joel, en el Antiguo Testamento hay un profeta que se llama Joel y tiene un libro, y le está citando ese libro y dice: esto que está pasando, estos discípulos hablando diferentes idiomas, es lo que había predecido el profeta Joel. Y dice el siguiente versículo, Hechos 2:17, que Joel dice: y en los postreros días, en los últimos días, en los días finales, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces Él dice: esto es una señal, estos hombres llenos del espíritu, hablando diferentes idiomas entre ustedes, es una señal de que los postreros días que había profetizado Joel han llegado. He aquí, el Espíritu Santo ha sido derramado. Vivimos en los postreros días. Último versículo sobre los postreros días o los días finales. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Pablo explica la perdición de algunos diciendo lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, negarán la fe, escuchando a espíritu de engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ok? Ahora, vemos, esa es la forma en que la Biblia habla de los últimos días, los días finales, los postreros días. Pero la Biblia también habla de el día del Señor, el día terrible. Las profecías muchas veces están mezcladas con eventos que sucederán inmediatamente y otros que sucederán en el día final, ¿no? Cuando la Biblia habla de ese día final, está refiriéndose a la segunda venida de Cristo a establecer el reino de Dios. Hechos 2:20 dice, en esa misma predicación de Pedro dice lo siguiente: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, el día del Señor, grande y manifiesto. Y segundo versículo, segunda de Pedro, otra vez Pedro sigue hablando,
Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Básicamente el fin del mundo. ¿Cuándo va a suceder? Dice Pedro, en el día del Señor. Entonces, hemos establecido que hay una diferencia entre los días finales y el día final. Los días finales comenzaron cuando Cristo vino por primera vez, hace 2000 años. Llevamos 2000 años viviendo en los días finales. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que quizá nunca te has dado cuenta de lo siguiente, pero la Biblia dice que tú ya vives y has nacido en los días finales. Y esto es un pensamiento que nos debe llamar la atención a cómo debemos vivir, ¿no? Muchas personas comienzan a preguntarse, ¿no? ¿Qué pasará en aquellos días finales cuando haya persecución? ¿Cómo yo seré? Bueno, en ese tiempo yo voy a ser fiel y yo me voy a poner a orar y a ayunar y toda mi vida va a ser Dios. Pero la Biblia dice, hey, ya tú naciste en los días finales. Ahora, ¿cómo vas a vivir? Bueno, igual, estaba ahorrando para la nueva televisión, pero... Entonces, claro, es fácil ser en nuestra imaginación apasionados por Dios en el futuro, pero cuando la Biblia nos ayuda a entender, hey, esos tiempos finales ya comenzaron cuando Cristo vino, debemos estar velando. Velando quiere decir atentos, preparados, porque la venida del Señor viene sin aviso, lo cual dice como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque ya estamos en los días finales. Puede ser hoy el día final. ¿Cómo vivirás, mi hermano, mi hermana? Los apóstoles, cada vez que mencionaban los días finales y el día final, hablaban acerca de vivir en santidad, lo cual eso me confrontó a mí personalmente mucho. Y yo digo, ¿cuánta intencionalidad he puesto diariamente esta semana en crecer en una vida de santidad? Recuerdo haber escuchado un erudito muy famoso de la Biblia que ya estaba muy viejito. Y estaban haciéndole unas preguntas, ¿no?, acerca de su vida. Y le dice, oye, ¿qué cambiarías si tú pudieras regresar al pasado, comenzar a vivir otra vez desde que eras joven? ¿Qué cambiarías en tu vida? Ahora, él era un erudito que ha pasado toda su vida estudiando la Biblia, enseñándola, escribiendo libros, predicando, sirviendo al Señor, haciendo cosas asombrosas para el reino de Dios. Y él respondió, buscaría vivir en santidad mucho más de lo que lo hice. Sería mucho más intencional si pudiera cambiarlo. Sería mucho más intencional en vivir en santidad de lo que fui. Este es un hombre piadoso, un hombre de Dios, ejemplar. Es decir, no fui lo suficientemente intencional. Y yo veo ese ejemplo y yo digo, ¿cómo yo me veo frente a eso? ¿Cómo tú te ves frente a eso? Estamos siendo intencionales en nuestra manera de vivir. Mira lo que dice Pablo, conectando la forma en la que vivimos con el día final. Dice así Pablo en Romanos 13, del 11 al 14. Conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Él comienza a pensar en este día final y lo conecta directamente con la forma en que vivimos. Cada vez que la Biblia nos recuerda que Cristo viene pronto, nos llama a vivir en santidad. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número 2 para entender todo esto. Y tiene que ver con nuestro texto en Marcos capítulo 13. La pregunta es esto: ¿cuáles son entonces las señales de los días finales? Ahora, yo hablo esto porque ya distinguimos entre los días finales y el día final. Y tú no puedes entender Marcos capítulo 13 si no entiendes que hay una mezcla profética entre los días finales y el día final. Hay varias cosas que Jesús está prediciendo en Marcos capítulo 7 que ya pasaron hace casi 1900 años atrás. Porque son los días finales. Y recuerden que Jesús está hablando aquí antes de morir incluso. Pero hay otras cosas que solo van a pasar en el día final. Entonces primero vamos a entender cuáles son las señales de los días finales. Los días finales. La señal que más enfatiza a Jesús en este capítulo es que en los días finales el templo de Jerusalén será destruido. Lo primero que leemos en el capítulo dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios, el templo, ¿no? Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y cuáles serán las señales de que estas cosas hayan de cumplirse? La verdad no tengo todo el tiempo para hablar de cada versículo del capítulo, pero por lo menos podemos resumir ahora de una manera rápida cuáles son estas señales en 5 categorías que yo puse. 5 categorías de cuáles son estas señales del versículo 5 hasta el versículo 23, y ustedes lo van a tener en pantalla. Y les voy a presentar estas señales entonces. Primero, versículos 5 al 6. La primera señal de los últimos días es falsos mesías que surgirán buscando desviar a las personas. Esos falsos mesías que surgirán buscando desviar a las personas. Esto otra vez ya sucedió y podemos leer incluso en las cartas de Juan que se escribieron después de que se destruyó el templo en el año 70. Juan meditaba en estos falsos mesías que engañaban a muchos y que les llama anticristos, y dice: hay muchos anticristos entre nosotros. Juan dice eso en ese tiempo. Ahora, eso también ha continuado y siguen habiendo falsos mesías constantemente en la historia por 2000 años. Lo segundo que vemos en el versículo 7 al 8, habrá conflictos naturales y políticos. Por supuesto que vemos todas estas cosas. Y yo creo que algo interesante que se enfatiza en el versículo 7 es los terremotos. Dice: mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares. Habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ahora, es interesante que básicamente los días finales fueron inaugurados con Jesucristo. ¿Y alguien recuerda si pasó algo
un estruendo natural cuando Jesús murió en la cruz? En esta inauguración de los últimos días, un terremoto, algunas piedras se partieron, el velo se rasgó, el cielo estaba oscuro y una voz del cielo habló. Pues sí, entonces ya sucedió, más o menos. ¿Sigue sucediendo? Por supuesto que sigue sucediendo. Sucederá probablemente en una escala más superior, pero eso lo vamos a ver más adelante con otra pregunta. Tercera señal: el evangelio será proclamado a todas las naciones y ante los gobernantes. Es interesante ver que Jesús dice esto y apenas unos años después, antes de que Pablo muriera, ya Pablo había plantado iglesias y habían cristianos en casi todo el mundo que ellos conocían. En pocos años, el evangelio había salido a todas las naciones que ellos conocían. Así que esto ha sido algo bien interesante de poder estudiar. En los días finales esto pasará así. ¿Sigue pasando? Por supuesto que sí. Cuarto, sufrimientos causados por familiares por causa del nombre de Cristo. Esto es algo que Jesús hace énfasis en otras enseñanzas, donde dice que ha venido a traer espada y que el hijo estará contra su padre y la nuera contra su suegra por causa de Cristo. Y finalmente, la abominación desoladora, señalando la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. Esta última señal es muy difícil de entender, ¿verdad? ¿Qué es la abominación desoladora? Tiene que explicarse un poquito más esto. Esta abominación desoladora o devastadora se refiere a una profecía de Daniel, en el que se ofrecía un sacrificio impuro en el templo de Dios. Ahora, muchos estudiosos han visto que esto se cumplió unos años antes de Jesús, también unos años después de Jesús, y que también probablemente se va a cumplir en el día final. Por ejemplo, y solamente yo la verdad no entiendo completamente este versículo de la abominación desoladora, y yo creo que Dios no nos ha dado todo el entendimiento que necesitamos para poder entender este versículo perfectamente. Pero considera estos datos históricos. Este sacrificio impuro en el templo. Mira lo que pasó. En el año 167 a.C., el rey Antíoco Epífanes IV atacó Jerusalén. Y también se atacó Jerusalén en el año 70, donde se destruyó el templo. Ahora, Antíoco Epífanes, fíjate lo que hizo, sacrificó un puerco en el templo, en el altar del templo, un puerco, animal impuro, por supuesto, para los judíos. Y colocó una estatua del dios griego Zeus en el templo. Un documento antiguo, histórico de los judíos, que se llama los Macabeos, habla un poquito de qué sucedió en esa situación histórica. Y dice, el rey cometió, dice así el texto de los judíos de ese tiempo, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar del holocausto. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso a otros dioses, ¿no? Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron, las Biblias. Y al final dice, el día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos en el templo judío. Y mataron a muchos que se negaban a comer comidas impuras, a sus niños colgados del cuello, y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho circuncisión. Fueron días terribles, calamidades terribles para Israel, dice el texto. Ahora, ¿qué cosas prácticas podemos entender
de esta pregunta de los señales del día final? Bueno, primero debemos entender que estas señales y este texto bíblico nos debe llevar a reaccionar en arrepentimiento. Yo cada vez que pienso en cómo la Biblia presenta los días finales otra vez, es el estilo de vida que tenemos. Y decir, estas cosas sucedieron como se habían profetizado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús de verdad viene. ¿Y cómo yo voy a vivir? Que debo examinar mi fe para saber, ¿es sinceramente mi fe puesta en Jesucristo para mi perdón de mis pecados? Debo arrepentirme constantemente de mis pecados. Segundo, debo enfocarme en el evangelismo, porque esa es la tarea que se nos ha dejado en los días finales. Entonces imagínate, uno siempre se pone a pensar, yo en los días finales, ¿qué haría? Ir a compartir el evangelio. Pues estás en los días finales, ¿qué vas a hacer? Daría mi vida, daría todo para sacrificar, para entregar el evangelio a todos y puedan ser salvos. He aquí, el día es hoy, la salvación está disponible. Y tercero, no te dejes seducir por este mundo pasajero. Estamos en la Navidad, una época que puede ser caracterizada por tanto materialismo y por tanto énfasis en las cosas materiales que tenemos. Pero ¿acaso la venida de Cristo no nos hace pensar qué poco importantes son estas cosas pasajeras que nos ofrece el mundo? Y más bien dar todo lo que somos a Jesucristo, que pronto vendrá. Vamos a pasar a la tercera pregunta, no es la última, es la tercera pregunta. ¿Cuáles son las señales del día final? El día final. Esas señales son mucho más pequeñas o abreviadas en el Evangelio de Marcos. Y vemos en el versículo 24 al 25, dice que habrá turbulencias cósmicas. Dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Si me pides que te explique eso, yo te voy a decir, mira hermano, yo no sé. ¿Cómo yo voy a explicar? No entiendo. Pero sí sé que son señales del día final. Otra señal del día final es que Cristo vendrá en las nubes. Mira el versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. En otras palabras, es falso que te vas a perder la venida de Cristo. Todos le verán. No es que de repente me contaron que Jesús vino. Todos le verán. Y será sin confusión, con toda claridad, Jesucristo en gloria viniendo en las nubes. Imposible que tú te lo pierdas, aunque estés inconsciente, no importa, todos le verán. Y ese día será el día final, se acabó. Y la última señal, la tercera señal, los ángeles reunirán a los escogidos. Ángeles. 27, versículo 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ese es, otra vez, en el día final, la segunda venida de nuestro Señor, que Él va a recoger de todos lados a sus escogidos. Ese día es nuestro día feliz. Como dice la Biblia, la iglesia es la esposa de Jesucristo. Es el día de nuestro matrimonio, es el día de nuestra boda, es el día que nuestro esposo regresa, es el día de celebración. Es una metáfora a la boda para la celebración y alabanza a Jesucristo. Ahora, simplemente quiero decirte en forma práctica, en este punto del día final, no tengas miedo de su venida. Confía en Cristo. La venida de Cristo significa dos cosas para dos tipos de personas.
Significa para los cristianos gozo y alegría, celebración. Pero para aquellos que han desechado a Cristo, significa juicio, terror. Por lo tanto, el día es hoy. Y la oportunidad que se te ha dado es hoy para acudir a Cristo y que ese día se vuelva en un día de gozo y celebración para ti. No porque te volviste una buena persona o porque comenzaste a ser alguien mejor, una mejor versión de ti mismo, sino porque has acudido al único Salvador que puede salvarte, a Jesucristo, que es Salvador y juez. Si es tu Salvador, no va a ser tu juez. Si es tu juez, no será tu Salvador. Así que, mis hermanos, examinemos nuestra fe y acudamos a Jesucristo en fe el día de hoy. Última pregunta para terminar. ¿Cómo podemos entender el doble cumplimiento de las profecías? Otra vez, esta es una pregunta rara, pero esta es una pregunta que se hace muy necesaria para que tú puedas entender, leer este capítulo y entenderlo. Entenderlo cuando lo leas, entenderlo y gozarte en este capítulo. Esta pregunta se hace necesaria. ¿Cómo puede ser que estas señales ya sucedieron? Algunas están sucediendo y otras estamos esperando que sucedan, como que los ángeles van a venir, ¿verdad? Bueno, debemos entender cómo funcionan las profecías en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A veces tenemos algunas profecías que tienen doble cumplimiento. Un cumplimiento parcial y un cumplimiento perfecto. Por eso podemos entender que muchas de estas profecías de Jesús se cumplieron en el año 70, cuando se destruyó el templo. Pero fue un cumplimiento parcial y va a haber un cumplimiento perfecto. Esto pasa varias veces en la Biblia. Esta no es la única parte donde hay doble cumplimiento de profecías. Y yo te quiero dar dos ejemplos famosos en el Antiguo Testamento donde hay este doble cumplimiento. Primero, recuerda el pacto que hizo Dios con David. La promesa que le dio a David, dijo que le iba a dar un hijo, que sería rey. El hijo de David, rey de Israel, y que reinaría con sabiduría. Esa profecía se cumplió cuando nació Salomón, rey de Israel, hijo de David, que gobernaba con sabiduría. Pero eso no fue un cumplimiento completo, fue un cumplimiento parcial. ¿Por qué? Porque en esa misma profecía, en esa misma promesa, ¿qué le dice Dios a David? Y su reino, el reino de ese hijo que vas a tener, será un reino eterno. El reino de Salomón no fue eterno. De hecho, no existe un reino en Israel ya. Entonces entendemos, fue un cumplimiento parcial, pero va a haber un cumplimiento perfecto. Y ese es Jesucristo, el hijo de David, rey de Israel, que gobierna con sabiduría y que su reino es eterno. Segundo ejemplo famoso, ahora que estamos en Navidad, usualmente escuchamos este versículo en el que Dios le promete al profeta Isaías que va a dar una señal de un hijo que va a nacer. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta profecía, además de la relevancia de esa profecía para el tiempo de Isaías, que Dios iba a darles una señal, un niño. Esa profecía tiene ese cumplimiento parcial y Dios le da esa señal a Isaías. Pero hay un cumplimiento perfecto, donde ese niño de verdad es Jesús, Dios hombre, que puede ser de verdad llamado
admirable consejero, Dios fuerte, un niño, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el cumplimiento perfecto de Jesús. Entonces, entendemos esto, mis hermanos, y así podemos leer mejor nuestras Biblias cuando leamos Marcos capítulo 13. Que hay cumplimientos parciales y hay cumplimientos perfectos. Ahora, terminemos con este punto práctico muy importante. Jamás, escucha, jamás intentes predecir el día en que Jesús va a venir. Y jamás creas a alguien que predice el día o el año en que Jesús va a venir. Constantemente la enseñanza de la Biblia es que no debemos ni vamos a poder predecir. Fíjate lo que dice el versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, dice Jesús, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, o sea, Él, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis cuándo será el tiempo. Si los ángeles y el Hijo no saben, créeme, no va a haber alguien que va a saber el día y la hora de su venida. Y Dios tiene un propósito con esto. Dios no quiere decirnos el día y la hora. Imagínate personas 1000 años atrás diciendo, falta 2000 años, yo me voy a relajar. ¿Por qué? Porque su intención una y otra vez en este capítulo es velad, velad, estar atentos, esperar al Señor hoy. En los últimos 100 años ha habido un creciente interés por conocer el futuro detalladamente. Muchos cristianos están obsesionados con conocer el futuro detalladamente. Y eso puede llevar a desequilibrios, errores, fanatismos, y algunos han predecido fechas para la venida de Cristo y todos han fallado, ¿verdad? De hecho, fíjate lo que dice un libro y recopila esto. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ya han hecho 9 predicciones exactas de la venida de Cristo y han fallado, por supuesto. Ellos dijeron que Jesucristo iba a venir, por ejemplo, en 1874, en 1878, en 1881, en 1910, en 1914, en 1918, en 1925, en 1975 y en 1984. Todas, por supuesto, no ha venido, ¿verdad? Y luego en el 88 salió un libro que se llamaba 88 razones por las que el rapto será en 1988. Y muchos cristianos creyeron que ese era el año. Equivocados, engañados. Ahora, ojo, todo el tema del capítulo es que no nos dejemos engañar. Hermanos, jamás seamos tan ingenuos para no leer con entendimiento la palabra de Dios. Ahora, todos recordamos, hace poco, diciembre 21, 2012, que iba a acabar el mundo según el calendario maya. Entonces, la enseñanza bíblica enfatiza, nadie sabe el día ni la hora, ni nadie lo va a saber. Ahora, déjame ayudarte para terminar, porque seguro tienes esta pregunta. ¿Cómo entendemos este versículo 32? Si sabemos que Jesús es Dios y sabe todas las cosas, pero dice que el Hijo, Dios, que Jesús no sabe el día y la hora. Entonces, ¿Jesús es Dios omnisciente o Jesús no sabe? Bueno, Él nos está diciendo que no sabe. Pero debemos entender que cuando Jesús se hizo hombre, hermanos, Jesús se hizo un hombre
completo, un hombre no solamente con cuerpo o carne, no solamente con emociones humanas, sino también con mente humana, pero ojo, no dejó de ser Dios. Y la Biblia enfatiza otra vez esto. En Lucas 2:52 dice, de Jesús de 12 años, dice, y Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué? Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces debes entender esto que es muy profundo acerca de Jesús. Que aunque Jesús tomó una mente limitada de hombre y realmente podía experimentar esa limitación mental como hombre, al mismo tiempo, simultáneamente, era omnisciente como Dios. Sabía todas las cosas. Entonces podemos decir de verdad que Jesús sabía y no sabía. En su humanidad no sabía. En su deidad sabe todas las cosas. Una forma en la que te puedes imaginar es el asunto de que Jesús es Dios sosteniendo todo el universo. Imagínate a Jesús caminando por esos caminos de polvo, con esas sandalias llenas de polvo. Jesús como hombre, caminando como hombre, experimentando las cosas como hombre, mientras al mismo tiempo era Dios eterno que sostenía ese suelo por el cual estaba caminando. Jesús no es una mezcla, Él tiene dos naturalezas, humana y divina. Ese es el misterio de la encarnación que nosotros celebramos en diciembre. Entonces, qué gran misterio. Qué gran Señor, qué gran profundidad. Adora a Jesús hoy y anhela su venida hoy. Vivamos en santidad, mis hermanos. Muy pronto le veremos cara a cara. En estos temas tan complejos, son muy difíciles. No te pierdas a Jesús. Por estar enfocado en los detalles pequeños, en las fechas, no te pierdas a tu Salvador. No te pierdas su belleza, su consuelo, su amor, su gloria, su misericordia, su autoridad, su bondad, su justicia y su veracidad. No te lo pierdas. Mantén tu mirada fija en Jesús. Entender la gloria de Jesús vale mucho más que entender los detalles del futuro.